Ya. Hablamos ahora de conflicto. Lo primero que vamos a hacer es buscar la definición de conflicto, algunas definiciones sacadas del diccionario, y define conflicto como momento más violento o indeciso del combate. ¿Combate de qué? Pues es una situación en la que hay una colisión, sobre todo de valores, aunque pueden colisionar otras cosas como pueden ser derechos, pretensiones o nuestros propios intereses. Por lo tanto, ahí hay una colisión y en ese momento más álgido, en el momento más violento del combate, es lo que llamamos conflicto. Y también hay una definición que dice que es una situación difícil o un apuro en la que no se sabe qué hacer. Esto es la definición que podemos utilizar de conflicto, pero quedémonos con esa lucha interna, cuando dos valores, sobre todo valores, ya digo que pueden ser también intereses o pretensiones, pero sobre todo dos o más valores nuestros entran en lucha, los dos ocupan el mismo lugar y si no establecemos reglas del juego claras, no se puede llegar a la resolución de este conflicto. ¿Qué características tiene el conflicto que le hace diferente el problema? La fundamental es que es interno, el conflicto nace dentro de mí, no me incide del exterior como ocurría con el problema, sino que es interno, que además es propio, ya en este caso no estamos hablando de que sea algo ajeno, sino que es propio. Y además es una oportunidad no solo de aprender, como decíamos con el problema, sino que también es una oportunidad de crecer. Es importante saber también la interrelación que existe entre los conflictos y los problemas. Generalmente los conflictos vienen tirando de problemas, es decir, cuando aparece un conflicto interno, genera también problemas de carácter externo. Y otra interrelación que podemos establecer es que los problemas, cuando no se resuelven, cuando adoptamos ese tipo de conductas inmaduras de las que ya hemos hablado y se quedan sin resolver, generalmente acaban desembocando en conflicto. También hay una serie de conductas inmaduras frente a los conflictos. ¿Qué solemos hacer? ¿Qué aparece y qué son a veces alarmas o indicios de que una persona tiene un conflicto? Está en esa lucha interna de distintos valores dentro de sí mismo o de sí misma. Aparece el miedo que se puede palpar, que se puede ver. La persona se siente amenazada, la persona intuye está ante una situación, se considera que está ante una situación de peligro y eso hace que se viva y que viva desde el miedo. A veces cuando ese peligro es un peligro imaginario, en lugar de miedo lo que aparece es la angustia, que sería como una expresión menor de ese miedo, pero en definitiva vivimos una situación como una situación amenazante. Otra de las conductas inmaduras sería la obsesión. ¿Y qué ocurre cuando tenemos una obsesión? Pues que entramos en una especie de bucle, en una especie de espiral, que puede ser un bucle intelectual, cuando le damos muchas vueltas con el pensamiento a algo, o puede ser un bucle emocional o ambas cosas. Es decir, nos metemos en una dinámica que tampoco resuelve, que no nos saca del conflicto y que nos hace que estar ahí en esa situación de rumiar, ¿no? Y de dar vueltas, y que además no solo no nos permite resolver el conflicto, sino que nos incapacita para llevar una vida que podríamos decir normal o fácil. El bloqueo, también se produce una situación de bloqueo y aquí lo que acarrea es una parálisis también intelectual y emocional. Nos quedamos sin herramientas, ¿no?, para poder actuar, tanto desde el punto de vista racional como desde el punto de vista emocional. Una conducta también inmadura sería la indecisión, típica. Tenemos que elegir, tenemos que establecer reglas de juego para priorizar los valores que entran en colisión y aquí cuando aparece esta indecisión lo que se nos viene encima sería la dificultad para tomar una decisión, la dificultad para poder elegir. La ignorancia sería otra de ellas, ignorancia en el sentido de no saber qué hacer, no saber cómo abordar, cómo afrontar esta situación, no saber cuál es el primer paso o qué pasos tengo que dar para disolver ese conflicto. Y por último, algo que también debemos ser conscientes es la mentira más bien entendida como autoengaño, es decir,
una alteración consciente de la realidad, no querer ver lo que realmente está pasando y de alguna forma, como hacíamos con el problema, mirar hacia otro lado, no autoengañarme a mí misma y en ese sentido no afrontar y no disolver ese conflicto. Insisto que los conflictos acarrean todo este tipo de conductas desde las que nos vivimos. El conflicto, si no lo resolvemos, sigue existiendo y además suele venir acompañado de problemas, lo que hace que tengamos que tener mucha conciencia a la hora de, cuando tenemos un conflicto, quererlo abordar y quererlo solucionar, porque si no entramos en una situación cuya dificultad cada vez va siendo más grande.